Muy buenas, compañeros de ruta. Hoy surcamos glaciares esquivando icebergs con Navy de Scandinavic. Hombre, pues si están los ruteros ahí. ¡Hey! ¿Qué pasa, gente? Un descansito después de... Hemos echado aquí un poco el ancla en una playa de aquí del Ártico, ¿no? Que parece segura. Sobre todo una playa del Ártico, ¿eh? Al lado de un cascote, al lado de un cascote. Así con palmeras y cocos y todo. No, sí, más que nada lo digo porque no hay tierra firme en teoría en el Ártico. En Groenlandia, en Groenlandia. A ver qué tal esta propuesta de Scandinavic, que os adelantamos que esto pertenece al grupo STG, igual que Borkum, Kentucky Beer, etc. A ver qué tal este tabaco. Que por cierto, este tabaco nos lo cedió... Ay, Un tocayo. Daniel, es verdad. Dani. Que es un chico que bueno que está en el Pipa Club de Barcelona. El día que fuimos hace tiempo, pues nos dio lo que le quedaba del pouch este. Dijo, hombre, mira, para que lo reseñéis. Hemos tardado un poquito, Dani, pero bueno, aquí está la reseña, así que muchas gracias. Que por cierto, un chaval súper majo. A ver cuando volvamos ahí, si no lo encontramos, que te enviamos un saludo muy grande, Dani. Y ya de paso dejaremos su Insta aquí, que es Últimas Fumadas. Siempre me deja un trabajo que hacer. Bueno, a ver qué tal este tabaquete. Hombre, hay que decir que para lo, entre comillas, humedecido que pensábamos que venía, me ha encendido a mí estupendamente. Sí, porque parece que no, nos dio este pouch hace un tiempecito y era como, bueno, no, debe estar bien ya, porque claro, después de haberse abierto por primera vez y todo, y aún cogías, hacías así, apretabas y se hacía un poco boñiguilla, ¿eh? Pero bueno, hemos dejado aireando pues 20 minutos más o menos. Y la verdad tengo que decir que ya sé que esas cosas de los prejuicios no molan, pero no le tengo mucha fe a un tabaco así de Scandinavic. No sé, no hay que prejuzgar, pero bueno. A veces estos tabacos más baratos y en pouch y tal, pero bueno, a lo mejor sorprende. Me imagino que estará por los 5 euros. Puede ser. Que lo dejen en comentarios. Dani, déjalo un comentario. ¿El encendido? No mal, ¿no? No, por ahora no encendido. mal. Enciende bien, no es un tabaco que se vuelva... Sí tiene un puntito quizá de como de acidez, amargor, pero no es tampoco una cosa como otros que dices, ¡buah! Que no es un tabaco que por ahora te eche para atrás. Sí es verdad que lo primero que me ha venido es ese amargor, pero tampoco muy fuerte como dices. Por ahora, bueno, a ver qué tal. Para hablar un poquito del tabaquete, ahora bueno que Dani deje con su magia el vídeo detalle donde se verá un poco pues el corte, que es un tabaco que viene pues en corte suelto, ribbon, corte suelto, yo diría más bien corte suelto, ¿no? Más que no viene tanto en tiras como en cinto, corte de cinta. Yo imagino que este tabaco lo que tendrá es, aparte de Virginia, que nuevamente siempre es la base, Barley y algo de Cavendish, pues sí que tenga, o es Barley Virginia. Barley es que es lo que Virginia. estaba viendo, digo, aquí no tiene mucho oscuro, no tiene, ¿verdad? Esto. Y tiene como un toque como a una esencia que le ponen, pero no sabría decir bien si es un licor o si es un... No sé bien qué... Ya sabéis, es Barley y Virginia, que ya Yo de hecho tampoco- detrás no se ve el Cavendish, no se ve no se ve nada oscuro en este tabaco. Yo tampoco le he sabido encontrar a qué huele. Sí que tiene un punto como dulce, tiene un olor un tanto dulzón. Que aquí luego en internet pues ponen otros datos, pero no, la idea es un poco
nosotros ver qué sacamos, ver si coincidimos con lo que hay en internet y con sinceridad, pues. Pero sí que tiene alguna cobertura, pero no se sabe. Pero la verdad es que tampoco la Tiene sé. como un topping. Pero tampoco es muy fuerte, ¿eh? No sé distinguir, la verdad. Lo único que huelo es un toquecito dulce con tabaco neutro de fondo. No noto nada más. Quizá también es porque ya lleva un tiempo abierto y ese toque... Vamos a pues, pasárselo al rastreator. Ahora con la pipa mira como el Gandalf, ¿eh? Llegas tarde. Un mago nunca llega tarde, llega justo cuando se lo propone. A mí ahora me han cambiado un poco los olores después de haberlo encendido. Sí. Viene como un... Iba a hacer la broma, digo, la verdad es que no me está dando mucho asco, ¿eh? Para ponernos un poco así... Entonces, eso no sería una broma. Si fuera una No, broma sería todo lo contrario. Pero que, claro, como dices, STG, a ver qué tal, y aún tengo el Songol, tío, metido dentro. De la última vez. A mí me viene como ese licor, como os decís, a la vez que me viene como un olor de esponjosidad. A mí este me recuerda a otro tabaco. Incluso lo que había dicho antes, un poco como a mentolado. Pero sin llegar a ser mentol. Me recuerda a otro tabaco este. O a otro tipo de tabaco. Y como siempre fresco. Toma. Me recuerda a uno, o a lo mejor es más de uno, pero me recuerda a alguno que hemos fumado, seguro. Y ahora no me viene a la cabeza. Pero me vendrá. Aquí está, el Navy. Hoy no. Me vienen pinceladas un poco pajizas. Por nariz sí que a mí sí que me viene ese Virginia. ¿Sabes lo que me recuerda? No, un poco? que no es maduro. Un poco el toque McBaren, tío. Esa suavidad. Y hasta incluso un poco el toque del Cellini, no del aromático en sí, sino el toque ese de los Virginia más. Eso. No me está desagradando. Y ya digo que no daba 2 duros por él, yo digo, bueno, pues tabaquete que a veces no tiene nada que ver que sea un tabaco nacional en Pous, porque volvemos al ejemplo de siempre del San Bruno, ¿no? Todos duros no, pero puede que 50 céntimos. Yo creo que no te dice gran cosa, pero tampoco es un mal compañero. No, la verdad que no. Exacto, eso sería una buena definición. Es como... No te da problemas, pero no te pide dinero. Es como el compañero cuando ibas al cole que decía, no se mete conmigo, pero tampoco es mi amigo. Y hoy lo venimos maridando ellos dos con café con leche y yo un café solo ahí bien negrito. Pues no se está peleando con el café con leche al final. No, que no. teníamos la duda porque como tenía ese toque como un poco a licor y a Dani le venía como un recuerdo más así como mentoladillo. Sí, amentolado. O sí, a lo mejor que puede recordar a hierbabuena o menta o alguna cosa. Y era como uff. Yo me llama tirado un poquito para atrás y he dicho, mejor con leche que no. No vaya a ser que luego me termine distorsionando el tabaco. Y he preferido algo amargo solo. Es más, creo que el café con leche realza un poco esos sabores a paja. A mí me está recordando mucho al rollo McBaren, tío. Que no puedo evitarlo. No, por ejemplo, a un... Entonces eso es que te gusta. No, sí, me está gustando. No, por ejemplo, tanto a un Scottish Blend, más al Mother, por ejemplo, más a esos... Incluso a la ambrosía, cuando lo encendías al principio. Sí, el toque que tú dices, toque más vale, pues ese toque así tipo de mezcla, supongo, ¿eh? Mira, yo la verdad no me viene. Yo como era de STG, digo, como tenga el mismo rollo que los Borkun, que yo creo que los Borkun tienen su sello, tío. Que es que guste o no guste, es lo que me parece que lo dijiste tú en la última reseña, que guste o no guste tiene su sello. Y a la gente que les mola, pues les mola y a lo mejor le das otra cosa y no le sabe igual y no le gusta.
Pero este no tiene el toque Gorku, ¿eh? No. Yo cuando lo he olido sé que he dicho... Es más, tengo que admitir que después llegando al final del primer tercio, creo que se ha vuelto más sabroso, más rico. Me parece que Dani dijo que a él le gustaba este tabaco, ¿no? Dice, yo es que lo fumo bastante, llevarlo y hacéis una reseña, pues... Si es así, Dani, ahora no me acuerdo bien lo que dijiste o no dijiste, lo que hacía tiempo, pero si es así, la verdad, no está nada mal este tabaco, ¿eh? Me calienta un poquito la pipa, a mí. Un poquito, sí. ¡Ay! ¡Ay! Está Sí, no quema, pero está caliente. está calentica, sí. Está agradable, tampoco... Eso sí, en el cierre Scandinavia muy mal trabajo, ¿eh? El cierre, a ver cuando ya os ponéis un crack. También el pouch es de estos tipo como el Cellini, así como duro. También bueno, no, esto ya no pega tanto, esto es para regalarlo como un monedero. Pero bueno, es un pouch así duro que parece no, conserva bien el tabaco porque de unido el tiempo que hacía. Y aquí no sé si en el vídeo se va a poder apreciar, pero mira, ya que estamos y lo hemos comentado, que haces una boñiga y te haces el típico sombrero de paja. Que se queda hecho un bloque, que no cae, tienes que hacer así un poco para que vaya cayendo, o sea, que para el tiempo que hace que nos dio el pouch, la verdad es que este pouch mantiene muy bien el tabaco, ¿eh? Es que puede tranquilamente que lleve aquí, ¿cuánto? ¿3 meses? ¿O más? Sí. Sí. Por eso decir que sí, claro, si esto es de octubre. Creo que fue la última vez que... Y sí, muy bien la verdad. Bueno, aquí también nos daba la pista. Scandinavian Navy es una mezcla de Virginia curado al aire y Barley curados al aire también. O sea, que es Barley y Virginia. Igualmente ya habréis visto luego en el vídeo que ha puesto Dani antes, luego no antes, que no tiene mucho... El barquico ahí. Pues mira que yo este tabaco, esta marca la había visto veces y nunca me había parado en comprarla. Que creo que tienen alguna tirada más dentro de Scandinavia. Pues la verdad es que es una sorpresilla agradable, ¿eh? Mira, pensaba que iba a coger ya el mechero. Es un tabaco bastante neutro. Tela, ¿eh? Iba a coger el mechero y digo, ya se ha apagado. No tiraba y ha sido remover un poco la ceniza. Eso que está puesto como si fuera aromático. Yo es que lo veo, o sea, lo veo un tabaco neutro, pero con sus pinceladas dulces y no sé, yo al menos lo veo sabroso, lo veo no está mal, rico. ¿no? Yo para mí es una fumada danesa. Hombre, a mí dulce no me sabe, será también, bueno, no sé, tan dulce no, pero ese amargor que te viene Yo es que cuando, no es malo, ese amargor está bien. cuando inhalo el humo, hago Sí. el típico ejercicio de meter la lengua en punta en medio y me viene mucho dulce. McBaren. Es que ya digo, a mí me recordaba un poco a McBaren por ejemplo, a ese... Mira que no tiene Cavendish, pero... Tío, no sé, me ha recordado. Es lo que me ha venido y así lo he dicho. Y el dulzor sí que... Es que para mí es esto, una fumada danesa esto. Una fumada ligerita, planita, pero tampoco... No es un súper aromático, porque no, pero... Yo lo que más noto es el Virginia. Se nota bastante. La verdad es que por ahora a mí personalmente me está sorprendiendo, porque lo veo una de esos tabacos que lo estás fumando y dices, tío, no, ¿sabes aquello que le vas buscando un poco el defectillo o algo y dices, no, está como es muy redondito, que sí? Está bien mezclado, la verdad. Así como por ejemplo a mí el Cellini no me convenció nada. También un tabaco para, por ejemplo, un cambio de rotación si fumas inglesas y vas a un estanco a comprar porque no tienes tabaco o estás esperando que te llegue un pedido de fuera y aún no te ha llegado o tienes que ir a la aduana y te da miedo. Cualquier cosa de eso se dice, mira, voy al estanco y aparte de comprarme, pues yo qué sé, mi Nakeup o comprarme mi Artisan Blend, y dice, pero una cosa así cambio de ritmo y me apetece probar algo nuevo, venga, va, algo que no está mal, ¿eh? No está mal, ¿no? Grata sorpresa. Pues ya pillaremos alguno más de esta línea si lo vemos, ¿no? Porque la verdad es que... ¿Ves? Ahora no me daría miedo de probar uno que fuera un Ruby, Scandinavian Ruby.
Yo es que las rubí, tío, en general les tengo miedo. Sí, yo prefiero los zafiro. Una esmeralda. Ya dentro de poco llegará Rubí rojo. Rubí rojo. ¿Coro? Rubí rojo. Zafiro azul. Aunque el rubí no es rojo, es como una especie de... Tiene un toque como rosado. Yo me llevé una decepción cuando era pequeño y claro, yo veía las esmeraldas del Sonic. ¿Quién no ha jugado al Sonic? Y cogías el zafiro super azul, la esmeralda verde, el rubí rojo y luego cuando fui a una joyería una vez, digo, eso es un rubí, yo lo veía como con un toque rosado y digo, no es rojo del todo. Casi te cayó un mito. También que al ser un cristal es normal que al transparentar no tenga ese... Pero el zafiro sí que era azul, y el topacio era amarillo, y la esmeralda era verde, y el rubí no era... Yo dije, ala, por eso le pusieron el nombre a una novela de los 90. No sé, vamos a hablar un poco a ver qué dicen por aquí en Tabaco Reviews. A ver qué nos cuentan de este... Mira, ¿Le pondrán mala nota? ¿Le pondrán buena nota? mira. Scandinavic Navy es una mezcla de Virginia curado al humo y tabacos Barley curados al aire. No se A encontraban ver. muy bien y por eso los tuvieron que curar. El Barley en aire y No, flue. sí, no, es que antes, pido disculpas porque antes lo he leído y me había parecido que estaban los dos curados al aire. No, correcto. Virginia curado como Al humo. y el Barley al aire. aire. Sí, correcto. Antiguamente era Scandinavic Aromatic, pero por las leyes de la Unión Europea se llama Scandinavic Navy. Pues bueno, marca. No vaya a ser que nos volvamos locos, ¿eh? Sí. Pues que Scandinavic Aromatic, ya ves tú. Pero, O sea, llámame loco, ¿no? Llámame loco, pero... Marca STG, mezclado por STG, fabricado por STG, tipo de mezcla aromático, contenido Barley Virginia, condimentos alcohol licor, otros misceláneos. Corte en cinta. El embalaje está hecho en bolsa de 50 gramos. ¿Qué va a decir? no, que me hace gracia lo de alcohol, licor, Otros otros, ¿sabes? misceláneos. Como, ¿de qué será el helado azul? De pitufo, ¿sabes? A mí me recuerda un poco, ¿sabes? O sea, esos tabacos que cuando entras en Tabaco Reviews te ponen misceláneo y otras cosas, es como, o sea, tienen la receta de la supernena, ¿sabes? Y cosas bonitas. Es en plan de azúcar, no sé qué, y cosas bonitas. Claro, puede llevar cualquier cosa por lo visto. Las típicas bebidas que no hay un sabor definido te ponen multifruta. Multifruta. Aquí abres y sale una supernena de golpe. Y bueno, no tiene muchas reseñas, tiene 7 y como siempre sobre un 4 le dan un 2,6. Bueno, Tiene 0 estrellas, pero también tiene 0 una estrella. Así que está ahí. Y bueno, de fuerza le da de leve a media, saborizante suave, yo diría incluso muy suave, sabor medio y nota de habitación agradable. sí, porque no está cargado el ambiente. La verdad es que es una fumada fresquita. Y prefiero esta fumada fresquita antes que muchos tabacos que van de fresquitos y luego son engañarcitos. La verdad que está bastante bien. Yo me acuerdo que había ahora no sé si existirá actualmente con los nuevos envases de Volcun Ries, que era el Scandinavian, que antes lo hemos mirado antes de empezar la reseña y te he dicho, mira lo que me suena que... Y ese me acuerdo que cuando, por lo menos en el estanco, en aquella época, hace tropecientos mil años, estaba el Original, que era como el más, por decirlo así, sin sabor, el de vainilla, el cherry, el de bourbon, el de whisky, y estaba este, que era Volcun Ries con el fondo azul como turquesado. Y me acuerdo que la persona me dijo, este es como muy fresco, esta es una fumada más fresquito. Porque era azul, ¿no? No sé si eso sería el intento de este, no lo sé. Que me parece que se lo compré una vez. No, pues a mí ahora, por ejemplo, que estoy en mitad de cazoleta, me sabe mejor
que al principio. A ver. Y noto como ese alcohol, licor misceláneo y otros. Me viene ese licorcete así. Y en otro el otros. El otro sobre todo. También, no, el otros, ¿no? No, ese licorcete muy, muy suave, sutil, pasándote la mano así muy aterciopelado. Viene un poquito, pero no mucho. Lo aprietas y no es muy agresivo. No, la verdad es que... Yo creo que este tabaco, quizás más que para ahora mismo, bueno, a ver, eso es lo de siempre, a gustos, colores y a humos fumadores, ¿no? Pero este tabaco, un poquito entre el buen tiempo con una cervecita, ojo, ¿eh? Este tabaco le pegaría una cervezuela. Porque aparte como no es picoso ni nada... Exacto, No, es que... está muy bien, está muy bien. Yo... Sé que te lo pasas por nariz y no pica, pero te deja el rastro del Virginia, que te deja la nariz no picante, pero está ahí. Cuando pasas el Virginia por nariz, te viene ese picorcito suave. No está mal este tabaco, ¿eh? Quizás no es un tabaco que compraría yo para mí, pero me alegro de por lo menos haberlo probado, la verdad. La verdad que sí. Entonces, como nota, yo quizás, si tuviera que mojarme, como tabaco en sí le pondría un 2, porque realmente creo que la probada se lo merece, ¿eh? Y quizás si valoramos y entramos en el rollo de tabaco nacional y bien de precio, a lo mejor el 3 se lo podría poner como diciendo, mira, tiene eso positivo. Que realmente no sería por el tabaco en sí, pero alguien que diga, mira, es que yo tengo un estanco y este sí lo he visto muchas veces en mi estanco y nunca lo he comprado, pues pruébalo. No es una mala opción, la verdad. Pero tampoco esperes mucho. Está bien. Está bien. Pues sí. Como esos tabacos que dices, no me queda, tampoco me apetece abrir un tabaco de hace 10 años, que quiero reservarlo un poco más, o 5 años, como aquel que dice, y dice, hostia, me apetece uno así normalito, que pueda formármelo en un par de días. La verdad, está bien. Yo creo que este está más o menos a la altura del Kentucky Beer, una cosa así. Un tabaquete que está bien de precio, que lo puedes encontrar, que te lo puedes fumar con una cervecita en verano. Es más, yo creo que este tiene más suavidad, un poquito más de puntos que el Kentucky Beer. Porque el Kentucky Beer, al tener ese floral, te tiene que apetecer. Este es más fácil que te entre. Sí. Este te puede entrar todo el año. La verdad es que el Kentucky Beer es más de verano. Ya hasta diría yo que el Kentucky tenía un poquito más de fortaleza. El rollo, me parece que tenía un poco de tabaco Kentucky, ¿no? Tenía un poquito más de punch, un poquitín. Este en cambio es de esos tabacos, por lo menos por ahora yo voy por la mitad más o menos, no tiene nada de punch, ¿eh? Y nicotina ya veremos, pero me parece a mí que es tabaco de estos rollo 00. Ceniza, ¿ves? Como se ve ahí, pues muy gris. Un tabaco de eso, Dani, Es que ahora decís Dani, y no sé si os esté refiriendo a mí o a él, ¿vale? Y voy a decir una cosa más de este tabaco. A ver si opináis lo mismo que yo, pero este va a entrar... Cállate. Es el espíritu de la contradicción, el Dani. No. ¿O no? Sí. Creo que este tabaco va a ser uno de los que voy a guardar en lista para recomendar para los iniciados, tío. Sí. Porque a veces decimos que si el Choice, el Original Choice de McLaren, o por ejemplo un Virginia como el Gold Rush, que es facilón. Y a veces aquello que dices, ostras, para iniciarte un tabaco así que sea más bien neutro, pues este, para mí entra ahora mismo en esos posibles, por ejemplo, 5 tabacos que podrían servir para iniciarse. Realmente sí, porque yo, por ejemplo, no estoy teniendo ningún problema en mantener el fuego, realmente. Sí. He estado leyendo, hablando, tranquilo. Sí. No he tenido que reencender en ningún momento. Tira solo, la verdad. Yo había 2 veces que pensaba que se había apagado, ha sido remover un poco la brasa y ya está. Y a tirar. Ya está. La verdad que sí. Este por eso no lo ponen en los campeonatos de fumada lenta. Mira, lo que hacía Tony Pascual, pim, mira, ala, y sale fuego, arreando. Sale el humo, sí. La verdad que sí, porque ahora basta, como siempre digo estas cosas y a mí se me apaga. ¿Vale? Bueno, también tengo que decir que la pipa esta no la... Yo creo que he fumado mucho, pero creo que el culo nunca lo he terminado de aculatar bien. Así que... Dani no es de culos.
Pues Es que está totalmente tabaco muy recomendado para iniciados, ¿eh? Por lo menos bajo nuestra óptica, si están de acuerdo mis compañeros con lo que he comentado, pero de verdad Yo no veo Siempre- ninguna óptica. siempre nos podemos equivocar y siempre podemos dar a lo mejor un consejo que luego no sea, pero de verdad, por lo menos en la fumada de hoy, creo que es un tabaco que de verdad podría ser para una persona que se inicie. Cuando dicen, oye, ¿qué tabaco me recomiendas? Acabo de empezar en el mundo de la pipa, aquellos que a veces nos preguntan, y lo que he dicho antes, siempre pues comentamos los choice. Es que realmente apoyo un poquito esa idea porque, joder, es un tabaco que tira solo. Al menos el post que nosotros tenemos. Tira solo, no te crea humedad, no te calienta en excesividad la pipa. Es un tabaco que Corte suelto. es también, no sé, un tabaco que es bastante neutro, pero con esas pinceladas dulces, con ese saborcito a Sí. paja que te va acompañando toda la fumada. Realmente está bueno. Una fumada, un tabaco tontorroncete y buena gente. Y amable. Pon un muñequillo por ahí, es buena gente este tabaco. Yo creo que sí, que podría ser un tabaco para iniciarse. Es muy sencillo, no lo veo nada complicado este tabaco. Y alguien que quiera empezar con un tabaco, por ejemplo, no muy fuerte o no muy intenso, es que es eso, es que yo creo que tiene todos los puntos. Y encima económico y que se puede encontrar a nivel nacional. Ya más, creo que no se puede pedir. Y a mí, por lo menos, gana por tiempo. Sí, es que se va volviendo más sabrosillo a medida que va avanzando la fumada. Que yo creo que no tiene nada que enviarle a un... Mira que es una mezcla que es Virginia y Barley, Y y encima Barley. curados con humo pero no sé si es que lo hemos pillado hoy en un día que se han alineado los planetas y a lo mejor, no sé, pero... Cuando aquello que a veces dicen, pues yo inicié con este tabaco, tal, pues... Hombre, también hay verdad que, este está también muy hay que bien. decir que para ser un aromático un 2,6. Eso Sí ya que es te- verdad que no hay muchas valoraciones, pero un 2,6. Pero eso ya te dice mucho también. Creo que es un tabaquete que es eso, que cumple todas estas cosas para que un iniciado lo pueda más o menos manejar y enfrentarse a él, por decirlo, enfrentarse. No sé. Y que luego tampoco está mal, lo dices tú, que es un tabaco que tiene ese dulzor que te va dejando en boca. Tiene un buque muy, muy chulo este tabaco, ¿eh? Y el retronasal no está nada mal, ¿eh? No. Lo que decía, ¿no? El toque ese de Virginia. Es que el Virginia se nota muchísimo por nariz, pero muchísimo. A mí la verdad es que me ha sorprendido. Pasa que A los tres. hay tanta labor tan buena por ahí que claro, que una vez vas al estanco y más si tienes un estanco ya que te surten bastante, o sea, que tienen bastante surtido de tabacos y ya más o menos tienen lo que a ti más o menos te gusta y tal, pues claro, a lo mejor dar el paso a comprar este tabaco porque escuches una reseña nuestra o de alguien más y que diga que está bien, pues a lo mejor, y nosotros mismos a lo mejor no lo haríamos, teniendo Samuel, teniendo Davidoff, teniendo Aston, teniendo Peterson y otras marcas y ya sabiendo un poquito por dónde van tus rollos, si te gustan los Vapers, si te gustan los Virginia más maduros, pues a lo mejor... Pero realmente es una alternativa que si en verano un día pasáis por un estanco y lo veis y decís, mira, me quiero tomar una pinta de cerveza, una jarra de cerveza fresquita y va a hacer un cambio de ritmo, venga, no tengo ahora mismo ningún tabaco de... Pues, oye, Un tabaco de a pie. sí. Y que tira, que va tirando y... Sí, sí. Tira bien. Me ha tira bien. sorprendido, me ha sorprendido. Así que, bueno, iba a decir Scandinavic o STG o quien sea. Buen trabajo. Sí, sí. La verdad es que sí. Me ha sorprendido. Al menos es fumable. ¿Tú, Pumuki, qué piensas? Él siempre está happy. Siempre que haya tabaco. Hasta te diría más, ya que estamos puestos en decir cosas y como es un poco un tabaco que realmente a nivel de, bueno, no sé, de fumada sí que tiene sus dulces, pero bueno, tampoco hay tantos grandes cambios. Dani sí que notaba más el cambio que va bajando y te va gustando más, ¿no? Sí que a lo mejor los tostaditos,
También creo que podría ser un tabaco para aculatar una pipa. Fíjate lo que digo, porque como fuma tan bien Sí. La verdad y que quema sí. tan bien, aquello que dices, ostras, tengo una pipa nueva y la quiero aculatar. Y ya no porque diga, porque sea mal tabaco, porque tú aculatas una pipa nueva con un mal tabaco que no te guste. Y esa semana la pasas peor que Cristo en Semana Santa. Porque ya de No por te sí... da ganas ni de No, aculatar. ya de por sí, si hay alguien creyente, perdón, era un ejemplo, pero ya de por sí, una pipa cuando es nueva, sobre todo si no tiene el preaculotado, esa madera quemada que es casi inevitable que te venga, yo ahora estoy con una, que ya veréis dentro de poco cuál es, que la estoy pues, un poco aculatando y demás, y ya viene con el preaculotado y ese toque como insípido que la pipa aún no tiene su capa o hay hecha... Pues bueno, me imagino coger un tabaco que no me guste y hacerlo. Mala idea. Pero como este tabaco es realmente... Tiene ese toque dulcito, es suave, es una fumada danesa muy fácil. Pues yo sí que curaría una pipa con este tabaco. La verdad que sí. Por decir otra cosa buena. Es que nada, es que le das 2 toques, remueves un poco, pim pam y está encendida. alguna cosa así que vierais, yo que sé, por decirlo así, entre comillas, malo del tabaco o de esta mezcla que nos guste. Realmente, no sé. Hombre, Que no tiene perique, ¿no? ya tampoco es perique. No, pero es que realmente... ¿Sabes? A mí me pasa un poco Hombre. como a Sergio, que intento decir algo así ya y dices, ya es un poco ir a buscarlo. A ver, por este precio está bien. Pero la verdad que yo creo que le sentaría mejor unos Virginias un poco más maduros. Ahora cuando viene Escandinavia y dice, págalos tú. A ver, tú has dicho que diga algo Sí, que no, podrías... no, sí. Pues yo Lo digo que pasa es que eso. a lo mejor también perdería el rollo, ¿no? Esa frescura que tiene la perdería, ¿no? Se volvería No más sé. picosete y más... Yo realmente no puedo criticarle nada. O sea, es un tabaco que calidad-precio está muy bien. Aunque el precio no lo sabemos, pero... Un buen blend, ¿no? ¿Sabes dónde puedes meterte? Métete un momento en la web donde hemos hecho últimamente pedidos o hemos mirado precios del extranjero para informarnos. A ver si está este. A ver si está este, a ver qué precio está. Porque la verdad es que... A mí me pasa un poco como a ti, que intento decir y digo, es que yo creo que lo que han querido conseguir lo han conseguido muy bien. Sorprendido me hallo. Y mira que de verdad que no daba dos duros por él. Que digo, ya verás tú, ya verás tú. No sabe. ¿No? No, pues creo que no me confundió el escribirlo. No, está bien escrito. Pues no. Pues nada. Yo ya voy a entrar ya en el último tercio. Yo me lo estoy terminando ya. Ya Y somos de principio a dos. fin, bien, ¿no? Sí. No tanto que ya se me ha pagado. Te cojo el mechero. Lo tengo ahí, ¿eh? Aparte que el humo que tiene es como cuando lo aprietas un poco es cuantioso, pero no es como cargante. Tostadito. La reencendida, qué rico. ¿No vienen los tostados? Pero un tostado amargo. Mira. Y digo, a ver cuánto dura. Pues poco conmigo. Como podéis ver, un humo denso. Sí, sí, sí. Pero a la vez no es... O sea, Con otras pipadas hago esto y ese volumen de humo pasado por nariz es como... como cuando cogen los dibujos que se ve el tablón así, la sierra. Y la verdad es que bien. es un humo muy voluminoso que realmente satura la habitación de humo, pero no es un humo que realmente moleste, ¿sabes? Cero picones por nariz. Sí. A mí ya se me está acabando. Sí, yo también estoy ya... Pues la verdad es que es una... Yo creo que poco más podemos decir. Sería alargar un poco la reseña para
para decir lo mismo. Porque realmente. sí, a lo mejor, excepto que en el último momento haya un cambio que no creo que aparezca aquí los misceláneos ni los otros de golpe. Yo creo que es eso, yo lo clasifico como una fumada danesa, pero tampoco no muy aromático y... Bien. Yo tiro más por neutral, con un ligero Sí, toque, Sí, y ya está. un toque de dulzor que también ha estado toda la fumada, yo en eso estoy contigo, un toque como... dulce, pero además un dulce como... que no es un dulce artificial de... le han metido algo para que esté dulce, ¿no? Es como No, de muy lo- natural, la verdad. Se me acaba. Muy orgánico. Hasta un toque, a ver, lo voy a decir, a ver si... muy leve, pero ese dulce un poco a chocolatadillo, pero no chocolate como Sí. esos tabacos que saben a chocolate, pero ¿sabes? Sí, El como chocolate ligero con leche, cacao. sí, pero muy ligero ligerito, a cacao. lo mejor es del barley curado al aire. Un poquitillo, el toque a chocolatadillo, pero muy de fondo, no... Si queréis un tabaco con chocolate, iros a otro, ¿no? Pero que tiene ese toquecillo que mezcla con el dulce. En cambio, por ejemplo, la cremosidad de un tabaco con vainilla no se lo veo. Pero sí que ese dulzor. Pues la verdad es que está bueno. Pues yo creo que si queréis decir algo más, yo por mí creo que... Yo por No sé si le podría sacar alguna cosa, algún matiz más a este tabaco, pero Yo por mí, yo también estoy entrando en el final. Y por ahora, cambios así significativos, ¿no? Pero es un tabaco, la verdad, muy... Pues voy a despedir el vídeo porque realmente me ha sorprendido, ¿eh? para, Yo creo que unánimemente sí. es Unánimemente, la primera vez que lo fumamos, o sea, no ha habido ninguna... Este tabaco tenemos que admitir que no ha habido ninguna fumada previa para ver un poquito, porque bueno, era un tabaco que ya nos comentó Dani, si no recuerdo mal, que era que él dijo, a mí me gusta, a mí me parece un tabaco que fresquito tal, y no sé, consideramos, digo, bueno, vamos a fumarlo por primera vez y así damos las impresiones un poco de primera, y la verdad es que sorpresa. Muy correcto, la verdad. nos hemos sorprendido. De esas veces que pruebas un tabaco que no te esperas que te vaya a sorprender para bien, que esperas más bien lo contrario, que sea un tabaco más peleoncete, como por ejemplo este último que probamos, el Amsterdamer, para mí era, la verdad sea dicha, para mí era más picoso, más Sí, árido, más sí. pajizo, más de batalla. Este tabaco, aún pudiendo ser más de batalla, pero muy buen tabaquete, la verdad. Así que nada, compañeros de ruta, hasta aquí la reseña del Navy de Scandinavic de grupo STG. Muy buen tabaco, la verdad. Y para gente que se quiere iniciar, lo veo muy correcto. Creo que es un tabaco que no se va a volver mucho en contra, que mantiene la pipa bastante bien, fácil encendida. Y nada más. ¿Verdad que no? No. Nada más. Muy correcto, tabaco. Así que hasta la próxima travesía, compañeros de ruta. Por cierto, dejar comentarios si lo habéis probado, si... No sé, que es un tabaco que estará a nivel nacional, yo creo que lo habrán probado, ¿no? Pues que dejen comentarios y así también miramos si estáis de acuerdo con nosotros. Adiós. Nos vemos. Adiós. Pues muy bien, compañeros de ruta. Si queréis entrar en el sorteo de esta magnífica pipa, tenéis que hacer lo siguiente. Este mismo vídeo que estáis viendo ahora, el de la pipa aquí dando vueltecicas, lo colgará Tau Pipes en su perfil de Instagram. Y tendréis que entrar en su perfil, darle like al vídeo y aparte dejar un comentario con @la.ruta.del.tabaco. O sea, nuestro perfil de Instagram, tal cual. Importante que tengáis en cuenta, compañeros de ruta, que es imprescindible para entrar en el sorteo que estéis siguiendo a ambos perfiles de Instagram, al de Tau Pipes y al de la Ruta del Tabaco. Por último, comentaros que la fecha límite para dejar vuestro comentario y entrar en el sorteo es el 31 de marzo. ¿De acuerdo? Todos los comentarios que queden después de esta fecha no tendrán validez. Y bueno, espero que con estas indicaciones quede todo claro, porque si no lo hacéis bien, lo que haremos es enviaros, en vez de carbón como los Reyes Magos, la roña que hay entre los dedos de los pies de Fumuki. Así que ya sabéis, compañeros de ruta, mucha suerte a todo el mundo.